Imagínate despertar un día y ver en el cielo una imagen tan real, tan impresionante, que desafíe todas las creencias posibles. Un Mesías descendiendo entre las nubes doradas, naves gigantescas cubriendo el horizonte o un evento cósmico que sacude la Tierra. La humanidad de rodillas creyendo que el fin ha llegado. Pero, ¿y si todo eso fuera mentira? Hola, bienvenidos a Proyecto Host, el espacio donde exploramos lo desconocido. Hoy hablamos del Proyecto Bluebeam, una teoría de la conspiración bastante curiosa que realmente es un conglomerado de varias que se unen para dar un sentido a una historia que a priori puede ser muy fantasiosa, pero que si te pones a imaginar y a pensar y abres la mente, te darás cuenta de que realmente hay muchas cosas que logran de alguna manera tener cierto tipo de validez o cierto tipo de refutación. Ojo, en un ámbito teórico. Si te interesa saber de qué estoy hablando y te gustaría conocer esa historia, te pido que por favor te quedes y escuches este podcast. Suscríbete si es de tu agrado, comparte el contenido, haz el favor, dar like y realmente te lo repito, pero suscríbete porque te prometo que lo que viene después, mejor me callo. Si quieres escuchar, por favor continúa. La verdad que te dejará pensativo. Algunas personas piensan que el proyecto Bluebeam es un plan del nuevo orden mundial para instaurar una religión única y un gobierno global, utilizando tecnología avanzada de hologramas y control mental. Otros aseguran que no es más que una teoría de la conspiración sin base sólida. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Quédate, porque lo vamos a descubrir. Para entender bien esa teoría, hay que remontarnos a su origen. Fue propuesta por el periodista e investigador canadiense Sergei Monast en la década de 1990. Según él, Bluebeam es un proyecto secreto de la NASA y otros organismos para crear una falsa segunda venida de Jesucristo, o una invasión extraterrestre con la ayuda de tecnología holográfica y ondas de control mental. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito más sobre este tipo. Sergei Monast nació en 1945, fue un periodista teórico de la conspiración canadiense. Es conocido por su teoría del proyecto Bluebeam, donde afirmaba que la NASA y la ONU planeaban usar tecnología holográfica para simular una segunda venida de Jesucristo, como ya he dicho anteriormente, y establecer un nuevo orden mundial. Murió en el año de 1996 de un supuesto ataque al corazón, lo que le da aún más misterio a su teoría y, bueno, para muchos es verídica, la hace verídica por la forma en la que este falleció. Él murió de un ataque al corazón, pero durante la investigación de su muerte el caso se cerró muy rápido, hubo poca práctica de investigación para dar con esto, así que al final se quedó en eso. Además del proyecto Bluebeam, Sergei Monast investigó otros temas de conspiración como control mental y experimentos secretos, sociedades secretas y el nuevo orden mundial, el proyecto HARP, que ya lo traeremos aquí a unas semanas, y desapariciones extrañas de niños. Este escribió alguna vez en su red de artículos sobre una trata infantil que conecta con las élites del poder. Todo esto lo escribió en un diario para el que trabajaba en Canadá. Su teoría más polémica sigue siendo, por supuesto, el proyecto Bluebeam, que es el tema que vamos a seguir tocando ahora. Una vez hablado un poco de este periodista, vamos a hablar directamente, vamos ya de lleno con lo que es el proyecto Bluebeam y sus 4 fases. Te prometo que no te va a dejar indiferente porque te lo juro, es interesantísimo. Bluebeam fue propuesto por Sergei Monast en la década de 1990. Este afirmaba que esa información él la había recibido de fuentes que trabajaban internamente en la NASA y otros organismos del gobierno estadounidense de alto nivel. La misma sugiere bastante cosas muy curiosas. La primera de esta es la desestabilización del conocimiento humano. Se crearán pruebas arqueológicas falsas para reescribir la historia y desacreditar todas las creencias religiosas del mundo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Esta primera fase del proyecto Bluebeam planea exponer nuevas revelaciones en sitios arqueológicos estratégicos que demuestren que en todas las doctrinas religiosas han sido manipuladas. Imaginemos por un momento que en una zona remota del planeta ocurre un acontecimiento sísmico, un acontecimiento climático que arrase totalmente aquella zona. En esa devastación se encuentran posteriormente unas tablillas que afirmen o te hablen de una religión oculta que fue totalmente borrada a través de los siglos de la historia. Sin embargo, muchas personas afirman que esta es la verdadera religión y que todas las demás religiones parten de esta. Entonces, muchas personas empiezan a creer, ya sea por una u otra o paralelismo con sus propias creencias, en esta nueva fe,
Y esto es lo que utilizarán las élites para ganar no solamente el control de las masas, sino también de aquellos grandes religiosos del mundo. Pasemos a la segunda fase del proyecto Blue Beam, que a mí personalmente me parece la más fascinante e interesante de todas, y es que utilizando tecnología holográfica avanzada, proyectarán imágenes de figuras religiosas como Jesucristo, Buda, Mahoma, Krishnas. Estas aparecerán en diferentes partes del mundo. Entonces, si alguien os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no os lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ese tema me parece bastante interesante, porque es que hoy en día ya tenemos la tecnología suficiente como para crear ese tipo de proyecciones. Solo hace falta ver los grandes espectáculos y cómo estos generan hologramas inmensos y grandes. Ahora imagínense ustedes unos hologramas que se vean tan realistas y que, utilizando modelos de inteligencia artificial, que ya hay montones y montones y sigue creciendo y evolucionando, estos hologramas puedan llegar a tener una conciencia artificial que, por supuesto, esté programada y generada para el trabajo que quieren hacer con nosotros, las masas, pues el orden que quieren implementar los de arriba. Eso me parece muy factible, muy curioso, y hay que ver también muchísimo. Yo siempre he dicho que el peligro más grande es la religión, es la creencia, la falta de respeto hacia estas mismas, porque una persona religiosa, una persona fanatista, puede ser bastante moldeable. Entonces, yo viendo este tipo de interpretaciones en el cielo, que aparezca un Jesucristo con un espectáculo de luces, un espectáculo llamativo, pues eso traería, y estoy segurísimo, a bastantes fieles a creer que esa es la venida del Mesías que fue pues predicha en la Biblia. También hay que comentar que Monas afirmaba que los gobiernos podrían utilizar esta tecnología avanzada para simular ataques alienígenas, unificando a la humanidad bajo un gobierno global con la excusa de defenderse. Importantísimo esto. Se ha visto en muchísimas series, muchísimas películas, muchísimos libros, que cuando la humanidad se ve afectada, per se dejamos nuestras diferencias para unificarnos, para unirnos como una sola especie, una sola raza, que es en este caso lo que pretenden hacer, ya sea utilizando una figura religiosa o varias figuras religiosas que afirmen y hablen de lo mismo, utilizando también el tema de las tablillas o de la información perdida a través de los años, de los siglos, o bien dicho sea de paso, el contacto extraterrestre y esta falsa invasión que planean utilizar contra nosotros. En la tercera fase de este proyecto se planea utilizar el control mental. Se enviarán señales de frecuencia extremadamente bajas, ondas de radio y microondas directamente al cerebro de las personas. Y por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Algunas teorías de conspiración sugieren que el proyecto Blue Beam podría ser una evolución moderna de los experimentos de control mental realizados por el MKUltra. Hablemos resumidamente un poquito del proyecto MKUltra. Fue un programa secreto de la CIA que operó entre las décadas de 1950 y 1970, cuyo objetivo era desarrollar técnicas de control mental utilizando drogas, hipnosis y otras formas de manipulación psicológica. Su propósito era controlar a individuos y manipular su comportamiento, incluso sin que supieran que estaban siendo utilizados. Esta teoría del MKUltra es totalmente verídica, totalmente real. Esos experimentos surgieron de verdad, no es una teoría de conspiración, aunque al principio lo negaron. Así que es un experimento realizado por la CIA que está debidamente registrado y es un acontecimiento verídico. La última fase de este proyecto consistirá en las manifestaciones sobrenaturales falsas. Se simularán eventos catastróficos y fenómenos sobrenaturales con tecnología avanzada para infundir miedo en la población. Para este apartado tengo dos citas bíblicas bastante curiosas. Estas las he encontrado y creo que encajan perfectamente con lo que estamos tratando ahora mismo. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en las tierras antiguas de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Este pasaje es parte del discurso de Jesucristo sobre los eventos que procederán al fin del mundo y su segunda venida. En él describe señales cósmicas, disturbios naturales que acompañarán esos tiempos. Esas señales, en el sol, en la luna, en las estrellas, se interpretan como fenómenos atmosféricos extraordinarios que marcarían el fin de los tiempos.
Es bastante bueno recordar que el proyecto Blue Beam hace mucha referencia a un engaño cósmico, ya lo que hablábamos de los hologramas, de las proyecciones y todo lo demás. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto que voy a decir ahora es una interpretación personal basándome en lo que hemos aprendido escuchando todo lo que dije anteriormente. Esta interpretación bíblica a mí me sugiere bastante porque también es uno de los últimos discursos de Jesucristo sobre la venida del fin del mundo y todo eso. Y es que cuando se menciona que se levantará nación contra nación, quiere decir que antes de la unificación global tiene que haber un desentendimiento total, tiene que haber una guerra, un levantamiento, un alzamiento de naciones, poblaciones contra otros, ya sea por recursos naturales, ya sea por acontecimientos climáticos, ya sea por lo que tenga que ser. ¿Hay pruebas de esto? ¿Hay pruebas reales? ¿Hay algún tipo de prueba que al menos sustente un poco esta teoría? Debo decir que por más gloriosa y más apoteósica que se vea, no hay ninguna sola prueba que lo avale. Hasta este momento en el que estoy grabando este podcast no hay ningún documento oficial, no se han filtrado ningún tipo de información verídica. La base de la teoría simplemente viene exclusivamente de Monarch, es decir, este tipo falleció en 1996 en circunstancias bastante, repito, extrañas, y todo lo que nos dejó son especulaciones suyas escritos en sus libros, así que o es llevarnos de su palabra o simplemente descartar la teoría. Lo que sí quiero decir es que esta teoría se alimenta de muchísimas otras. Y claro, hoy en día, viendo avistamientos ovnis, viendo todos las crisis climáticas que hay, todos los terremotos, todos los huracanes, todas las cuestiones que están ocurriendo en el mundo, muchas personas se agarran de ahí para entonces intentar dar veracidad y enfocarse en la teoría de este señor. Bueno, es que como muchas teorías de la conspiración, el proyecto Blue Beam nos deja más preguntas que respuestas. Algunos lo ven como una posibilidad real dentro de los planes de esta élite global, mientras que otros los consideran una exageración sin evidencia concreta. Es que vivimos en una era donde la tecnología puede crear realidades virtuales tan vívidas que nos cueste distinguir lo real de lo fabricado. ¿Qué tan fácilmente podríamos ser manipulados si se presentaran eventos espectaculares en el cielo o situaciones apocalípticas creadas de manera digital? Ese tema también nos invita a cuestionar nuestras fuentes de información, nuestras conexiones con la verdad y nuestra capacidad crítica frente a los que nos rodea. Como ya comentaba antes, el proyecto Blue Beam, aunque en su mayoría una construcción especulativa, nos recuerda que el control sobre la narrativa es uno de los mayores poderes que se pueden ejercer sobre la sociedad. En última instancia, independientemente de si el proyecto Blue Beam es real o no, la reflexión que quiero dejar clara es: debemos ser vigilantes, cuestionar lo que vemos y escuchamos y creemos, y no perder nuestra capacidad de discernir entre la verdad y la manipulación. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir el video. Nos vemos en el próximo episodio de Proyecto Host. Hasta la próxima.